Bienvenidos muchachos a este nuevo episodio de Improdcast. Chicos, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. La verdad es que estas semanas han sido bastante locas, bastante convulsas. Creo que nos ha pasado a todos, que si la guerra en Irán con Israel, que si las bombas nucleares, que si Donald Trump va a mandar no sé cuántos bombarderos, y la verdad es que la cuestión está que arde. Creo que estamos en una situación actualmente en la cual la mínima provocación va a terminar por hacer realidad el live action de Fallout. Para los que no saben, esta serie que habla del fin del mundo y todos los efectos de la guerra nuclear. La verdad es que constantemente estamos siendo bombardeados por información, por tragedias, por desastres naturales y por desastres causados por el ser humano también. Y creo que todo este compendio, todo este maremoto, terremoto de información negativa está terminando por afectar nuestra psique, terminando por afectar nuestras decisiones, nuestra manera de ver el mundo. Y por ahí más o menos va el episodio del día de hoy, acerca de cómo el miedo nos está controlando, muchachos, cómo el miedo está controlando la manera en cómo pensamos, la manera en cómo actuamos, cómo decidimos. Recientemente voy a hablar de una experiencia, digamos ya más específica. Acá en Perú, el Día del Padre, hubo un sismo de magnitud 6.1, creo que fue. No fue la gran cosa, la verdad, no fue tan grave en el sentido específico de la palabra. Es decir, no dejó grandes daños más allá de, creo que una persona fallecida, lamentablemente. Y bueno, daños en algunas estructuras en la capital. Pero este hecho despertó las alarmas nuevamente de lo que podría suceder. Y es que si es que ocurre un terremoto de una magnitud mucho más grande. Recordemos que en principio Lima está construido sobre un valle, pues no. Y más allá de eso, el 70% de las construcciones en esta ciudad son realizadas de manera de autoconstrucción, es decir, no tienen las regulaciones ni los permisos necesarios por parte de la municipalidad o por parte del gobierno, y más allá de ello no tienen un control respecto a cómo estas estructuras podrían soportar los embates de la naturaleza, pues, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente, y ya lo han dicho muchos expertos, hay información de sobre al respecto, en caso de que haya un terremoto de magnitud más colosal, digamos 7, 8 o más alto, podría dejar un gran saldo de personas fallecidas, un gran saldo de personas heridas y pérdidas materiales multimillonarias. La verdad es que todas estas situaciones han vuelto a encender las alarmas. La gente está con una paranoia colectiva, me incluyo en el primer momento. Todos estábamos en mi trabajo como que, ¿qué vamos a hacer en caso de sismo? Que voy a comprar un radio, que voy a comprar no sé cuántas latas de atún, que hay que tener la mochila de emergencia. Y obvio, el tema de la prevención, el tema de la prevención no está mal, por supuesto que no. Pero el tema de ser completamente vulnerables y dejarse llevar por el miedo, por la histeria, por el pánico, es lo que realmente hace que la situación sea mucho más complicada. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo estamos dejando que el miedo nos domine? El miedo, muchachos, es una cosa completamente natural. Es un efecto de nuestra biología. Es un mecanismo de defensa que nació en nuestro cerebro y que nos advierte acerca de los peligros externos, sobre todo, pues no, por lo menos en principio. El miedo es algo que nos advierte acerca de la situación en la que corremos, nuestra vida corre peligro y si tenemos que tomar la decisión de correr o de pelear. Evidentemente, cuando este miedo es claro y viene desde un punto de vista físico, es decir, un depredador que está por atacarnos a nosotros o a nuestra familia, eh, y ya llevándolo a un aspecto mucho más actual, bueno, cuando cuando vas a ser víctima de algún tipo de daño por parte de otra persona, bien sea un robo, un secuestro, lo que sea, se activa este mecanismo del miedo. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo viene desde un punto de vista más mental, más psicológico? Es decir, de la incertidumbre de pensar qué va a pasar el día de mañana con respecto a los múltiples conflictos que hay a nivel mundial, de pensar
en qué hacer en caso de que la economía colapse a nivel mundial o que algún país decida tomar una decisión de iniciar una guerra a gran escala o un conflicto nuclear. ¿Qué efectos va a tener eso sobre nuestras economías, sobre nuestras maneras de vivir, sobre nuestras maneras de ver el mundo? Cuando el miedo es algo ya que se instala en tu psique de manera constante, evidentemente esto termina por afectarte no solamente física, de manera física, sino también de manera emocional, pues no. Hay muchas personas, hay muchas personas conocidas para mí también, que constantemente se están exponiendo a esta clase de información. Que evidentemente no está mal estar informados, mucho menos, pero cuando es siempre lo que ves son puras desgracias, muertes, desvivisiones, no sé si hay un verbo, pero para que obviamente YouTube no me censure, tragedias naturales, tragedias humanas, tragedias humanitarias, conflictos, malas noticias y evidentemente alimentadas también por este morbo que tienen algunos medios de comunicación por solamente llenarnos la cabeza con puras cosas malas. Empezamos a ver el mundo como un lugar peligroso, como un lugar hostil, que si bien es cierto, como dije anteriormente, no está mal estar informados, estar expuesto constantemente a esta clase de información puede llegar a afectarnos y puede llegar a aislarnos y a paralizarnos en última instancia acerca de las cosas que tenemos que hacer para sobrevivir. Vamos a llevarlo, por ejemplo, al terreno de este tipo de desastres, al terreno de los terremotos, que es una de las fobias de muchas personas. Al momento de que ocurre una situación como esta, ¿cuál es la primera reacción de las personas? Pánico. Corren de acá para allá, salen corriendo, quieren empujar al otro para salir ellos primero. Pero muchas de las oportunidades en las que sucede este tipo de desastres, creo que más del 30 o el 40% de las muertes son producto de la desesperación de las personas. Bien sea porque salió y no se dio cuenta que había un hueco, se cayó y lo aplastó otra cosa, o bien sea porque empujó a la otra persona y no se dio cuenta que la estaba empujando a la calle y venía un carro a toda velocidad y lo arrolló, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya para no hablar ya tanto de temas tan densos como estos, la intención de este video es concientizar a las personas respecto al miedo, porque el miedo puede ser muchas veces nuestro enemigo, puede ser muchas veces tomado como algo negativo, pero también es un indicador de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Yendo ya más al plano del aspecto personal, del aspecto laboral de las personas. Por ejemplo, cuando tú sientes miedo de iniciar un nuevo proyecto, o sientes miedo de hablarle a la persona que te gusta, o sientes miedo de renunciar a tu trabajo porque quieres buscar algo mejor, este miedo es completamente natural. ¿Cómo voy a hacer para pagar las cuentas? ¿Realmente este proyecto va a funcionar? ¿Esta persona me va a corresponder? Y aunque muchas veces el resultado no sea como el que tú estás esperando, el hecho de que tú des ese paso hacia adelante, que enfrentes estos miedos y que puedas vencerlos, ya te hace una persona que ha hecho al menos el 80% del trabajo. Es decir, a lo que quiero llegar es no quedarse simplemente con el miedo a que dirán, con el miedo al fracaso, sino sobreponerse a ese miedo. Y yo sé que muchas veces suena fácil decirlo, y es mucho más complicado hacerlo, pero realmente el miedo puede ser una brújula que te puede indicar que tu camino, el camino que estás tomando es el correcto. ¿Vale? Bueno, a mí me ha pasado personalmente en muchas ocasiones. Yo he pasado por dos operaciones desde que vivo acá en Lima. He pasado por múltiples decepciones. He pasado por muchas cosas como cualquier otro ser humano. Pero siento que todas estas experiencias y sobre todo haberlas superado, evidentemente con el apoyo de mis seres queridos, de mis familiares, de las personas que amo, pero el hecho de haberlas pasado, estas situaciones, me hacen ver las cosas desde un punto de vista más calmado. No es que no sienta miedo, como cualquier otra persona, porque el miedo es algo natural, sino que ahora lo integro y lo veo de una manera diferente a como lo veía anteriormente.
Y a esto quiero llegar sobre todo con todo lo que está pasando en este momento, pues no, porque si tú enciendes el televisor o ves las redes sociales, obviamente las tendencias, más allá de cosas banales y sin sentido, la gran mayoría de las cosas que son tendencia actualmente en redes sociales tienen que ver con todo este tema de las desgracias que están sucediendo, sobre todo en temas de conflictos armados, pues no, entre países. Y prácticamente ese morbo que tienen los seres humanos de decir, se viene la tercera, se viene la tercera, refiriéndose obviamente a un conflicto a escala global, como si fuera un chiste, como si fuera algo gracioso, como si no se tratara de vidas arruinadas. Pero tú tienes que tratar de hacer una abstracción, de abstraerte o de sacarte a ti mismo de ese escenario y no vivir bajo el miedo. Porque este sentimiento, esta emoción, puede devenir en problemas mucho más complejos, como por ejemplo ansiedad, como por ejemplo depresión, miedo al futuro, exceso de pasado, como leí anteriormente no lo recuerdo, creo que este texto que es bastante famoso, que la ansiedad es miedo como que exceso de futuro y la nostalgia es como que miedo del pasado, exceso del pasado, una cosa así. X, para resumirlo, lo que quiero decir con esto es que siempre vamos a tener miedo, es natural, es completamente humano. No todos pueden ser héroes, no todos pueden ser valientes, no todos van a ser personas que van a marcar una diferencia en el mundo. Pero tienes que aprender a reflexionar, tienes que aprender a encontrarte contigo mismo y a escuchar este miedo. ¿Qué te quiere decir este miedo? Muchas veces se está preparando para correr o para luchar. Y si este miedo aparece constantemente al momento de que tú vas a tomar una decisión o vas a tomar un camino importante, puede ser el mejor indicador para decirte que vas por una buena senda. Y no solamente desde el punto de vista utilitario o de qué finalidad va a tener esta decisión, sino también de que estás un paso más cerca de lograr estos objetivos que tú quieres. Está muy bien, obviamente, mantenerse informado, prepararse para lo que pueda suceder en el futuro, prepararse para las tragedias que puedan devenir, porque siempre van a existir en esta experiencia humana, pero tenemos que aprender también a no ser víctimas de ese miedo, a no dejar correr el pánico a la primera mala noticia, de que ya no, esto se acabó el mundo, ya viene la tercera, lo que sea. Aunque suene de chiste, vivir constantemente expuesto a esta clase de información va a terminar por afectarte y va a terminar por modificar y por distorsionar literalmente cómo ves la realidad. O sea, vas a tener la realidad alterada. Y bueno, nada, ese es básicamente el video del día de hoy. Lo hice con una intención bastante clara y es porque en estas últimas semanas, como dije al principio del video, la verdad es que sí he tenido miedo, sobre todo por todo lo que está pasando. eh, y creo que es algo natural. Empecé con una locura de que quería comprar unos radios para tener todo mapeado, de que iba a gastar todos mis ahorros en una mochila de supervivencia XXXX, más los comentarios de la gente que tampoco ayudan mucho, pues no. Todos estos gurús, estos visionarios o adivinadores, creo que se llaman, profetas, que dicen que va a haber un terremoto no sé cuánto, que en Japón va a haber uno ahorita el 5 de julio, X, Y, Z. Y la verdad es que estas cosas creo que pueden afectar a cualquier persona, porque ya tú no ves la realidad, ya tú no ves la vida como algo normal, sino que ya empiezas a ver las cosas en modo supervivencia. Y luego, con el pasar de los días me di cuenta de que en realidad cuando las cosas van a suceder, no hay forma de predecirlos, no hay forma de evitarlo. Entonces, no puedes proyectarte tanto a futuro. Obviamente, estar prevenidos siempre es bueno, pero no puedes proyectarte en el sentido de que nunca vas a saber realmente cómo van a ser las cosas. Y si vives constantemente atrapado en este dilema del miedo, al final te vas a quedar paralizado porque no vas a accionar y no vas a dejar de pensar tampoco. Entonces eso es básicamente la lección o lo que quiero hacerles entender el día de hoy.
Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse al canal, denle like. Quiero informarles también, si ya no lo he hecho, que me encuentro en Spotify y en Amazon como en podcast. Ya hemos estrenado los primeros 3 episodios en formato de audio, así que si te gusta más este tipo de formatos o si te gusta la plataforma, si quieres escucharme mientras vas a tu trabajo, a tu escuela, a tu universidad, mientras lavas los platos, mientras paseas al perro, lo que tú quieras, suscríbete a mis redes sociales, a Spotify, a Amazon, a Castbox, y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Si llegas hasta acá, quiero agradecerte por tu tiempo, es muy valioso para mí. Te invito a que te suscribas en mi canal picándole en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Subo video todas las semanas. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales en @kikerales en Instagram y como Ibrahim Kerales en Facebook. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.